Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana, 8:08 sí. A ver, ¿cómo está el cielo? El cielo está nublado. Y el día está muy frío. Pero tampoco es que está, digamos, no veo que sea necesariamente amenaza de lluvia, ¿o sí? Se ha de llover en la tarde. ¿Tú crees? Sí. No, pero ahorita no veo amenaza de lluvia, más allá que está nublado. Pero bueno, uno no es especialista, ni meteorólogo, ni pitonizo, ni adivino, ni tiene la bola de cristal. Además que con el clima de Quito uno nunca sabe. A ver, la Unión Nacional de Educadores, con algunos de sus integrantes, inició una huelga de hambre en los exteriores de la Corte Constitucional. Todo esto en el marco del veto total del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que entre otros aspectos suponía una equiparación de salarios. Finalmente el presidente no dio paso a aquello. Recordamos, de hecho, si la memoria no me es infiel, fue el 12 de abril, cuando hubo esta reunión en Carondelet, de la que Isabel Vargas, la presidenta de la UNE, decidió abandonar esa reunión cuando se supo que iba a haber un veto total al proyecto de reformas mencionado. Y ahora la pelotita está en manos de la Corte Constitucional, que ha convocado a una audiencia pública para el próximo 12 de mayo. Isabel Vargas está conectada con nosotros, la presidenta de la Unión Nacional. ¿Qué pasó? Ya no la teníamos. Se fue. Que regrese. Yo pensé que ya la teníamos. Estaba ya conectada y se nos fue. A ver si regresa doña Isabel Vargas. Algo le debe haber pasado con su internet. Claro, aquí me pusieron en espera, pero ya se ha ido, ¿no? Ya se ha ido. A ver, ¿hay alguna información justamente vinculada a este tema sobre la huelga de hambre que se lleva adelante en los exteriores de la Corte Constitucional? Diario El Universo refiere que la Corte ha convocado una audiencia pública para el 12 de mayo por la equiparación salarial de maestros. Dice, el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alí Lozada Prado, emitió una providencia ayer 4 de mayo en la que convocó a una audiencia pública para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que confrontan al Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Unión Nacional de Educadores, UNE, en torno a la equiparación salarial de los docentes. La audiencia se realizará de forma telemática el jueves 12 de mayo, o sea, de hoy en 8, a las 9:30. Cada una de las partes involucradas tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos sobre las reformas. Ya la tengo Isabel Vargas, que se me fue, pero regresó. ¿Cómo le va, Isabel? Bienvenida, buenos días a este espacio. No le escucho, a ver si activa el micrófono. Muy buenos días. Tenemos un problema porque se está movilizando. No sé si le podemos pedir a ver si se puede parar en algún lado, porque con el movimiento en el vehículo es muy probable que se pierda la señal. A ver si podemos. Se pierde estabilidad con la conexión al internet. Sí, es complicado. ¿Aló? Ahí le escucho. Isabel, le escucho. ¿Ahí me escucha? Ahí le escucho, Isabel. ¿Me escucha usted? Aló, muy buenos días con usted y con todas las personas que nos están mirando. Gracias. Se fue la señal del internet, pero ya estoy en un espacio fijo. Gracias, muy gentil Isabel por atendernos. A ver, ¿cómo asume usted esta convocatoria a la audiencia pública para el próximo 12 de mayo por parte de la Corte Constitucional? Bueno, pues la Unión Nacional de Educadores en la huelga de hambre ha exigido a la Corte Constitucional primero que actúe con independencia, no solamente en las palabras, sino en los hechos, y también que se convoque a audiencia pública para que la resolución de la Corte no sea entre gallos y medianoche, sino escuchando los argumentos de las partes. En este caso, ha ratificado la Corte Constitucional en que se trata de una subsanación de derechos y ha pedido nuevamente al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a la Procuraduría General del Estado, a que presenten los informes. Aquí la Corte Constitucional no habla de ningún veto, no hace referencia al veto presidencial, sino hace referencia a la subsanación de derechos. Esto es producto, obviamente, de la medida de hecho que el día de hoy se cumple 3 días de huelga de hambre. Son 31 maestros que están ahorita como huelguistas, y en este momento justamente venimos con una delegación de maestros de la provincia de Cotopaxi que se van a unir a esta huelga de hambre.
Isabel, buenos días. Le saluda Belki Sánchez. ¿Qué sucedió? ¿Qué referencia tienen respecto de lo que sucedió ayer en los exteriores de la Corte Constitucional? ¿Hubo denuncias de presuntas agresiones? ¿Qué sucedió? Bueno, pues el primer día de la instalación de la huelga de hambre, lo que no querían que nos instalemos en la vereda porque se consideraba un lugar privado. En la calle era un lugar público, pero finalmente luego de que la policía trató de impedir que nos instalemos, finalmente pues se apostaron 15 compañeros de inicio en los bajos de la Corte Constitucional, y este derecho a la resistencia, que es el máximo que tiene un ser humano, pues está plasmado en el hecho primero de la exigencia de la independencia de la Corte Constitucional, pero es en defensa de la educación pública, en defensa de las reformas laborales y por lo tanto también en defensa de la plena vigencia de la educación, que está íntimamente ligada con las condiciones laborales del maestro, que significa la reparación de derechos a través de la equiparación salarial. Pese a que se ha fijado esta audiencia para el próximo jueves, ¿van a mantener la huelga de hambre o la van a levantar en atención a que ya hay esta fecha de audiencia, Isabel? Bueno, pues cuando anunciamos el 2 de mayo, cuando anunciamos esta medida de hecho, anunciamos que lo levantaremos una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, es decir, resuelva. Estos llamados de audiencias es justamente en el proceso de la resolución. La Corte Constitucional tiene hasta el 23 de mayo para cumplir con la Constitución y que finalmente el magisterio deje de ser discriminado. ¿Con el gobierno definitivamente no hay posibilidad alguna de diálogo para llegar a algún acuerdo? Bueno, pues el gobierno jamás nos ha llamado al diálogo. Un diálogo significa entregar propuestas de parte y parte. Ese diálogo en donde hay chantaje, en donde hay autoritarismo, no se le puede considerar más que un monólogo, más que una imposición. Por esa razón abandoné el Palacio de Carondelet, porque el 13 de abril lo que el presidente impuso fue su veto al informe a la Asamblea Nacional, un informe que fue elaborado con la comunidad educativa, elaborado conjuntamente con los maestros unionistas, y ese informe que se respaldó. Eso significó una bofetada, no solamente para el magisterio, sino también para la comunidad educativa. El 38% de los sueldos de los maestros se revierte en la educación, lo que el Estado no cumple, lo hacemos los maestros por el bien de nuestros estudiantes, poder salir incluso de esta crisis en la que nos encontramos. Isabel Vargas, quisiera que nos explique, digamos, para tener un mejor entendimiento. Una cosa es el veto total del Ejecutivo y otra la acción que debe resolver la Corte Constitucional, ¿o está unido lo uno con lo otro? Es diferente. Lo que la Corte Constitucional les pidió informes a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo, dice que coordinen entre los dos, pero finalmente quien va a determinar es la Corte Constitucional. Incluso si no hubieran presentado informes estas dos funciones del Estado, la Corte tiene la obligación de resolver. Por eso es que les dio plazos. Entonces aquí la equiparación salarial está directamente en manos de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Isabel Vargas, le pregunto a usted, cuando se construyó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿hubo algún tipo de diálogo con el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Educación a efectos de generar un consenso que permite establecer un justo derecho que tienen los maestros, que es el de la equiparación salarial? Pero para la equiparación salarial hay que tener obviamente el aval del Ministerio de Economía y Finanzas y la partida presupuestaria correspondiente. ¿Hubo ese diálogo? ¿De alguna manera se sabía que la plata estaba allí y que se podía echar mano de esa plata para evitar lo que finalmente pasó, que fue un veto total del Ejecutivo? ¿O lo que ocurrió es que obviaron ese paso y no hubo un consenso con el gobierno
y ocurrió lo que finalmente pasó, que es el veto total del Ejecutivo, Isabel. Aquí hay un incumplimiento de parte del gobierno, de parte del Ejecutivo, hay un incumplimiento. La Corte Constitucional les dio 6 meses para subsanar al Ejecutivo, les dio 6 meses. ¿Y qué hizo el Ejecutivo? Incluso la sentencia es muy clara, dice que el informe que tiene que presentar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional no tiene que ser un simple informe burócrata, sino que tiene que ser un informe técnico y que se subsane. Dice que independientemente de la caja fiscal hay que subsanar este justo derecho del magisterio. Sin embargo, el gobierno incumplió y la Asamblea Nacional, al recoger la sentencia de la Corte, en el artículo 100 le dice la Corte Nacional que la Asamblea Nacional sí puede reformar, en este caso en donde puede haber incluso una, no un gasto, sino más bien que se redistribuya de una de mejor manera el gasto público. Entonces eso hizo la Asamblea, y la Asamblea presentó un informe técnico, lo que no hizo el Ministerio de Finanzas. El economista Simón Cueva dejó mucho que desear al hacer un informe que realmente un estudiante de cuarto de básica lo podía hacer, porque el informe solamente es una simple multiplicación y realmente no corresponde a lo que la Corte Constitucional pidió. Nosotros dialogamos con la Asamblea Nacional en la Comisión de Educación, entregamos propuestas, hicimos un consenso para finalmente entregar ese informe a la Corte Constitucional. Por eso es que le respaldamos al informe de la Asamblea Nacional y pedimos a la Corte Constitucional que en base a ese informe resuelva para que esta reparación de derechos que corresponde a la justicia finalmente pueda el magisterio ecuatoriano recibir y dejar de ser discriminados. Isabel, cuando nos referimos a estas reformas a la Ley de Educación Intercultural, es como si prácticamente todo se reduce al tema de la equiparación salarial. Salario, claro. Ajá, pero ¿qué más? Y recuérdenos, ¿qué más quedó por fuera luego de este veto total del Ejecutivo? Bueno, pues en este caso, las reformas a la ley orgánica que fueron suspendidas el año anterior, hasta agosto del 2021, fueron liberadas todas las reformas, a excepción solamente de estos 2 puntos, que era la jubilación especial y la equiparación salarial. Son 2 temas que están fuera. Las demás reformas están, tienen que ser ejecutadas ya, y no lo ha hecho. Eso es lo que el presidente tampoco lo ha hecho. Entonces, por eso es que se habla específicamente de este tema. La jubilación especial, la Asamblea Nacional, pese a que el IES no nos negó este derecho, sin embargo, la Asamblea Nacional lo dejó a un lado. Nosotros no renunciamos a este derecho, lo vamos a seguir peleando, pero en esta ocasión, aceptamos el informe de la Asamblea Nacional. Y lo que usted dice, Belki, es real. Toda la ley, todas las reformas que ayudan, que lo que hace es justamente que la educación salga adelante en medio de esta pandemia y la pospandemia, pero sin embargo el Ejecutivo no está cumpliendo, lamentablemente no está cumpliendo con la niñez y juventud. Por eso la huelga de hambre tiene 3 propósitos: exigir el presupuesto a la LOI, exigir la ejecución de la LOI y la equiparación salarial. Uno de nuestros oyentes conectado con este espacio pregunta por qué la presidenta de la UNE no lideró la huelga de hambre. Bueno, pues aquí hay espacios y la presidenta de la UNE justamente tiene que estar en las entrevistas, tiene que estar en las gestiones y aquí en la huelga de hambre está nuestra compañera Roxana Palacios, vicepresidenta de la Unión Nacional de Educadores, está nuestro compañero Clever Hidalgo, presidente de la UNE de Pichincha, están los maestros, hombres y mujeres que le apuestan a este cambio, le apuestan a que la educación pública vaya mejorando. Aquí me plantean otra pregunta para Isabel Vargas. Si a los que están bajo el Código del Trabajo del Ministerio de Educación la idea era equipararles los sueldos, y si allí estaban incluidos los auxiliares de los centros educativos, Isabel.
Bueno, pues aquí somos 159,000 del Magisterio Fiscal, en donde pues estamos bajo la LOCEP, bajo la dirección del Ministerio de Trabajo, en donde se ha establecido un escalafón. El Ministerio de Trabajo pues están bajo otro régimen, y obviamente que todos peleamos junto a la clase obrera, junto a los trabajadores, para que los sueldos del trabajador en general puedan llegar a esa canasta básica, como dice la Constitución. Ningún derecho es entregado con dádivas, sino con la lucha. Por eso es que este 1 de mayo, que fue unionista, que fue clasista, pues los obreros y el pueblo ecuatoriano salió a exigir los justos derechos, las justas aspiraciones del pueblo ecuatoriano, y hay un código orgánico del trabajo, un proyecto presentado a la Asamblea por el Frente Unitario de Trabajadores, del cual la Unión Nacional de Educadores es parte, y exigimos también que se pueda el legislativo pueda darle el tratamiento para que no solamente el magisterio, sino todo el pueblo ecuatoriano pueda tener un sueldo digno. Isabel, tenemos otro comentario que más es una crítica. Nos dicen, la UNE siempre pidiendo y pidiendo cosas, pero ¿qué dan o qué aportan a la educación del país? ¿Qué responde usted? Bueno, pues la Unión Nacional de Educadores está aportando mucho a la educación. Por ejemplo, el 80% de las propuestas para la reforma a la Ley Orgánica de Educación fueron presentadas por la Asamblea Nacional. ¿Qué hay en las reformas a la ley? La exigencia de que se aporte al 6% del Producto Interno Bruto, la exigencia que haya capacitación, la exigencia que haya un plan de la inserción escolar, la exigencia de que haya un observatorio de la violencia escolar, para que se pueda establecer mecanismos de prevención, de reparación para en caso de la violencia sexual, que incluso que recientemente hubo un caso, pero que lamentablemente este gobierno no está cumpliendo esa exigencia. ¿Qué más aportamos para la educación? La Unión Nacional de Educadores tiene el premio de la UNESCO por haber traído acá al Ecuador al magisterio, pues somos la primera organización que trajo las TICs acá al Ecuador para los maestros, capacitando a los maestros. Por otra parte también, nosotros alfabetizamos a más de 30,000 ecuatorianos, hicimos la alfabetización en Naminga por la Esperanza. Es decir, aquí hemos entregado proyectos en plena pandemia. Nosotros dimos contención con un grupo de médicos, con psicólogos. Tenemos en nuestra plataforma Emilio Uzcategui, pues capacitación a la comunidad educativa para pues poder salir adelante en medio de esta pandemia, en cómo manejar las redes sociales, hábitos de lectura, etcétera. Es decir, le estamos dando un aporte importante con nuestro legado que tenemos, que nacimos en 1944, que es la defensa de la educación pública, y en esa defensa de la educación pública, obviamente que está incluido defender los derechos del magisterio, de los maestros y las maestras de nuestro país. Isabel, dos cosas finales. La primera, el Ministerio de Educación ayer informó de una reunión de la ministra María Brown en el marco de la tercera mesa de diálogo con representantes de los ministerios de Gobierno, Finanzas, Secretaría Jurídica de la Presidencia y 11 gremios de docentes nacionales, donde se revisaron las propuestas del escalafón docente y los aportes para la reforma del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿La UNE no va a participar de estas mesas de diálogo, Isabel Vargas? Bueno, pues la Unión Nacional de Educadores el 13 de abril justamente se salió de Carondelet. Quienes se quedaron fueron más que representantes de los gremios, son funcionarios públicos, porque ellos pues tienen esas prebendas de este gobierno. Es así que parte de esos grupos
que fueron serviles en el gobierno de Rafael Correa, que fueron serviles en el gobierno de Lenín Moreno, y que esos mismos son serviles ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, pues tienen las subsecretarías, están en las coordinaciones zonales, en los distritos, en los rectorados. Lo que ellos manifiestan es que si el gobierno quiere el respaldo de ese grupo con el cual se reunió la señora ministra, se les entregue estos puestos para sus dirigentes. Por ejemplo, pregunten quién es Yesenia Limón, subsecretaria de Guayas, y a qué grupo de ellos pertenece. Entonces, nosotros como maestros unionistas no nos cotizamos, sino que exigimos que se cumpla con la Constitución, se cumpla con el presupuesto para la educación, se cumpla con la ejecución de la LOI, se cumpla con la equiparación salarial. Estas mesas de diálogo lo que hacen es dilatar este justo derecho que nosotros aspiramos y que está constando en una ley orgánica que se demoró más de 6 años la Asamblea Nacional en debatirlo, y que pues no podemos echar al tacho de la basura el progreso en derechos, y lo que están haciendo en esas mesas de trabajo es fraguando una regresión de derechos. Y lo último, Isabel, ¿ustedes se sienten traicionados por parte del presidente Lasso? No nos sentimos traicionados porque jamás nosotros hemos puesto la confianza en el presidente. Al contrario, la Unión Nacional de Educadores públicamente llamó a votar nulo en rechazo a la falta de transparencia del CNE, y que matemáticamente ha sido demostrado que y que tenemos ese derecho incluso a la duda de que no pasó a la segunda vuelta con transparencia y con los votos reales del pueblo ecuatoriano. Quien debía ir a la segunda vuelta es Yacu Pérez, quien llevaba el postulado de la Unión Nacional de Educadores, que es el objetivo principal, la defensa de la educación pública. Isabel Vargas, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Muchísimas gracias a usted. Informarles que el jueves 12 que se va a dar la audiencia pública por parte de la Corte Constitucional, estaremos respaldados con una movilización del magisterio. El día jueves 12 en la capital y el día lunes 9 realizaremos plantones en cada una de las provincias del país. Muchas gracias, Fabricio, y esperamos que la Corte Constitucional demuestre su independencia. Muy amable a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, sobre la huelga de hambre que se lleva adelante en los exteriores de la Corte Constitucional. 8:30 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.